Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces vamos a seguir con este grupo de ejercicios en el cual vamos a trabajar hoy día la estructura secuencial. Muy bien. Para determinar la estructura secuencial, recordemos que es un paso seguido de otro paso, ¿sí? En este ejemplo, vamos a hallar el área y perímetro de un rectángulo. Para eso nosotros tenemos acá la imagen de un rectángulo y nosotros sabemos que el área es igual a por B, mientras que el perímetro es igual a 2 por A más B, ¿sí? Entonces, este problema nosotros podríamos resolverlo de una manera secuencial. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos un algoritmo? Para esto vamos a hacer uso de un pseudocódigo. ¿Cómo escribimos un pseudocódigo? Empezamos con la palabra inicio, ¿sí? Entonces, para demostrar el área y perímetro, nosotros tendríamos que definir cuáles son las variables que nosotros necesitamos como entrada. Entonces, dentro de esas variables como entrada, nosotros necesitamos leer A y también leer B. Listo, ya tenemos. Entonces tenemos una secuencia, ya tenemos las dos variables que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Es un proceso simple. El área sería simplemente la multiplicación de A por B. Y el perímetro, bueno, no hay tildes. En programación no utilizamos las tildes. Perímetro sería 2 veces multiplicado A más B. Como nosotros ya tenemos el proceso resuelto, entonces simplemente ahora nos limitamos a mostrar los resultados. Entonces, en su fase más sencilla sería escribir área y también escribir perímetro. Muy bien, y para terminar colocamos fin. Ya está. Entonces tenemos un programa o un algoritmo a nivel de pseudocódigo que me muestra el área y perímetro de un rectángulo. Recordemos que esta es una estructura secuencial. ¿Y por qué secuencial? Porque empezamos instrucción por instrucción, una detrás de otra. Muy bien, ahora para ver el funcionamiento de este ejercicio vamos a pasar a la parte práctica, es decir, vamos a programar esto en el lenguaje C en la computadora. Muy bien, entonces vamos a pasar el algoritmo que hicimos en la pizarra en la máquina. Vamos a utilizar en este caso el Pocket C++, hacemos doble clic y nos lanza la aplicación. Recordemos que para escribir un programa, en este caso en el Pocket CPB, si estuviéramos utilizando otros compiladores no sería necesario. Necesitamos grabar el archivo. Archivo, guardar como. Escogemos una ruta específica. En este caso yo voy a escoger la ruta de programación y voy a escribir el nombre del archivo. Nombre del archivo le voy a poner ejercicio 01.cpp. No olvidemos que un programa tiene que tener la extensión .cpp. El nombre puede ser cualquier otro, sin embargo la extensión tiene que ser simple cpp. Guardamos. Listo. Ahora escribimos la estructura básica de cualquier programa en C. Como empezamos, numeral include iostream using namespace std entero main return 0. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la estructura básica, ¿no? Eso va en todo programa que nosotros desarrollemos. Y sobre esto vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la pizarra. ¿Qué es lo que hicimos inicialmente? Hemos leído una variable, ¿no? Entonces vamos a leer esa variable. En este caso vamos a utilizar el sin que era la base, ¿de acuerdo? Después hemos leído otra variable, sin B, ya está, ¿sí? Esto de aquí significa leer A, y esto de acá vendría a ser leer B, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que hemos ingresado las dos variables, lo que necesitamos ahora es hacer o calcular el proceso. Entonces decimos área va a ser igual a A
por B, punto y coma, y el perímetro va a ser igual a 2 veces multiplicado el área por la base por la altura. Perdón, A más B. Listo, ya está, ya tenemos, ¿no? Entonces aquí simplemente hemos hecho las etapas de lo que es el proceso para el área, ¿sí? Y aquí tenemos el proceso para el perímetro. Listo, muy bien. Como ya hemos leído y ya tenemos el proceso, lo único que nos resta ahora es mostrar el resultado. ¿Qué instrucción utilizamos? Utilizamos la instrucción cout, ¿no? Cout, y aquí vamos a escribir simplemente área, punto y coma, y cout, y aquí vamos a escribir perímetro. Listo, ¿sí? Entonces, esto sería equivalente a decir, escribir área de mi algoritmo, y esto sería equivalente a escribir perímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la estructura básica. Sin embargo, yo podría darle algo de belleza al programa. Entonces, porque si yo lo ejecuto, simplemente va a ser algo frío, no vamos a tener alguna ayuda, digamos, para la persona que lo utilice. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo le puedo acompañar algunos mensajes. Por ejemplo, para leer A, le podría agregar una instrucción, un cout, es decir, ingrese la base. Ya está. Punto y coma y más. Ahora también podría ingresar otro mensaje, cout, ingrese la altura. Ya está. Listo, ¿no? Entonces, en la primera parte me saldrá en la pantalla, ingrese la base, ingresamos la base, ingrese la altura, ingresamos la altura. En el proceso no tenemos que hacer nada. Sin embargo, para mostrar el resultado, podríamos también agregarle algo de belleza. Podríamos decir, el área del rectángulo es, ¿sí? El área del rectángulo es, y mostramos la variable área, y también le agregamos un salto de línea, endline. Ya está. Lo mismo hacemos para el perímetro. El perímetro es, el perímetro del rectángulo es y mostramos el perímetro y también le damos un salto de línea. Listo, ya está, ¿sí? Entonces mi programa va a ir acompañado de todo eso, ¿no? Incluso yo podría colocarle otro mensaje inicial, un cout, que diga, ¿no? Cálculo del área y perímetro de un rectángulo, ¿no? Y aquí le damos un salto de línea. Ya está, ¿no? Podría quedar mi programa así. Listo. Ahora viene el proceso de compilar. Y como lo vamos a compilar, sabemos que debemos de presionar la tecla F9. Ajá. Y cuando yo compilo con F9, voy a encontrar una serie de errores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el primer error que estoy encontrando? El compilador me dice que el error debe estar más o menos en la línea número 7, la que estoy señalando. Entonces yo me fijo acá en el código, línea 1, 2, 3, 4, 5, ajá, aquí está la línea número 7. ¿Y qué me dice, no? Entonces, tratamos de interpretar lo que dice, ¿no? En este caso el error me dice que la variable A no ha sido declarada en este ámbito. Ah, ya, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que siempre que vamos a utilizar una variable, esta tiene que ser declarada antes de ser usada. Entonces, declaro las variables. ¿De qué tipo las puedo declarar? Enteros, reales. Bueno, en este caso podríamos utilizar variables reales. Entonces utilizamos el float, A, B. ¿Serán las únicas variables? No. También vamos a utilizar las variables área y perímetro. Por lo tanto, definimos o declaramos también esas variables de tipo
real. Ya está. Listo. Ya les he declarado. Veamos ahora si funciona. Presionamos F9. Ok. Si nos fijamos aquí, me dice que el proceso ha terminado y no tenemos ningún tipo de error. Lo compilamos, ya lo hemos compilado, ahora lo vamos a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Presionando la combinación de teclas Control F9. Control F9, ok, ¿no? Y me sale, ¿no? Cálculo del área y perímetro de un rectángulo, ingrese la base, ¿no? Ingresamos la base, por ejemplo, 3.5. Ya está. Ahora me dice ingrese la altura. La altura vamos a ingresarle 2. Y me dice el área del rectángulo es 7. Vamos a subir un poquito más esto para que se pueda ver, ¿no? Y el perímetro del rectángulo es 11, tal y como nosotros habíamos planteado en un inicio. Ok. Bien, ahora entonces vamos a calcular la diagonal de un rectángulo, ¿sí? Bueno, nosotros aquí tenemos la imagen, la figura de un rectángulo y el interés de nosotros es calcular la diagonal. Recordemos nosotros que por el teorema de Pitágoras la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso la diagonal vendría a ser la raíz cuadrada de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Bien, entonces este ejercicio también podríamos desarrollarlo con la estructura secuencial. Empezamos entonces. Escribimos inicio, ¿sí? Desarrollando el pseudocódigo, y lo que necesitamos leer nosotros como datos de entrada vendría a ser la base y la altura. Entonces escribimos eso, ¿no? Leer A y leer B. Ya está. Con eso hemos terminado de leer la base y la altura. Ahora viene el proceso, ¿sí? ¿A qué será igual el proceso? Entonces tenemos que calcular simplemente la diagonal, y aquí incluso es mucho más sencillo porque no tenemos que hacer mucho. Escribir de frente la diagonal es igual a la raíz. Entonces yo voy a suponer que tengo una función que se llama raíz. ¿Raíz de qué? De A al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Y mostrar el resultado. Simplemente sería escribir D. Listo, ya está. Algo tan sencillo como eso, y termino mi pseudocódigo. Fin. Vamos a proceder entonces a desarrollar el mismo programa, pero en el lenguaje C++. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar el algoritmo de encontrar la diagonal de un rectángulo en el lenguaje C++. Para esto vamos a utilizar el Pocket CPP. Muy bien, ya lo he inicializado y empezamos a escribir la estructura básica de un lenguaje en C++. Include iStream using namespace std int main. Abrimos las llaves, return 0. Muy bien, pero ¿por qué no me aparece la sintaxis coloreada? Entonces recordemos una vez más que para que me aparezca la sintaxis colores, nosotros primero tenemos que guardar el archivo. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Archivo, guardar como, y bueno, voy a buscar una carpeta, por ejemplo la carpeta programación, y le voy a dar el nombre del archivo. En este caso ejercicio 02.cpp. Listo, guardamos. Ajá. Y encontramos la sintaxis coloreada. Bueno, aquí creo que me he equivocado algo. Vamos a corregir. Acá no dice iOS3. Ahora sí. Ok. ¿Qué hemos hecho? Primero hemos leído la base y luego la altura. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Con sí almacenamos en la variable A. ¿Qué representa esto? Leer A. Sí, leemos B, leer B. Listo, ya tenemos las entradas, ¿de acuerdo? Ahora necesitamos el proceso para calcular la raíz. Entonces, D, la diagonal, sería igual a la raíz, ¿no? Pero aquí tenemos un detalle. Nosotros vamos a calcular la raíz de un número.
Y para calcular la raíz de un número, nosotros tenemos que agregar una biblioteca de matemática, donde no solamente se encuentre la función raíz cuadrada, sino también de repente queremos la función potencia o la función seno, coseno, no lo sé. Entonces, para eso tenemos una solución que nosotros debemos de agregar la biblioteca de matemática. Entonces tendré que escribir acá include. ¿Y cómo se llama esta biblioteca? CMAT. Listo. En esta biblioteca CMAT se encuentra ya definida la función raíz cuadrada. En ese caso, la función raíz cuadrada viene definido por SQRT². Muy bien, ya tengo la raíz de cuadrada de ¿qué? De A al cuadrado. ¿Y cómo puedo sacar el A al cuadrado? Bueno, acá también tengo otra función que me permite a mí hallar el cuadrado de un número. Por ahora, por simplicidad, simplemente lo vamos a multiplicar dos veces. A por A, que es al cuadrado, más B por B, que es B al cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en el proceso? Estamos obteniendo en D la raíz de A, vamos a ponerle A por A, o al cuadrado, más B por B. Listo. Ok. Ya tengo el resultado y ahora lo único que tengo que hacer es mostrarlo. Entonces tendré que escribir un CO y el valor de la variable D. Con esto que estamos haciendo, estamos diciendo que vamos a escribir B. Perdón, escribir D, la diagonal. Ya tengo mi programa terminado. Sin embargo, hemos dicho que es bueno darle algo de belleza al código. Entonces, para que se entienda lo que yo estoy haciendo, vamos a agregarle algunos cuantos mensajes. CO, entonces, que estamos hallando la diagonal, o hallar la diagonal, o simplemente diagonal de un rectángulo como título, ¿sí? Y endline, para que tenga un salto de línea, y antes del sin, nosotros escribimos CO, ingrese la base, simplemente la base, punto y coma, CO, ingrese la altura, listo, ya tengo ingrese la base, ingresa la altura, tengo el proceso, y finalmente tengo que mostrar la diagonal. Entonces podríamos escribir la diagonal del rectángulo es, y mostramos la diagonal. Ya está. ¿Sí? Ahí está. Sin embargo, y por experiencia, nosotros sabemos que todo programa que utilice una variable, esta tiene que ser declarada, tiene que ser definida y declaramos en la parte superior. Por lo tanto, aquí vamos a declarar las variables que estamos utilizando. Estamos utilizando la variable A, la variable B y la variable D. Punto y coma. Listo. Parece que ya he terminado el programa y proseguimos a compilar. F9 para compilar. Y efectivamente no tengo ningún error. Y para ejecutar presionamos control F9. Entonces me dice, no, diagonal de un rectángulo, ingrese la base, por ejemplo 3, ingrese la altura, por ejemplo 4, y nosotros sabemos que ingresado la base 3, 4, la diagonal es 5. ¿Ok? Muy bien.